¿por qué advierte esta marca de chucherías que los colorantes usados pueden tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños? Estos colorantes rojos, presentes en infinidad de chucherías y refrescos, no deberían estar permitidos, pues incumplen casi todos los preceptos de la propia Agencia Alimentaria. Pero si hay un aditivo calificado como peligroso por una incontable serie de informes médicos, es el aspartamo, un edulcorante sintético presente en casi todo. Hay aspartano por todos lados, vamos, ahora mismo se ha extendido, ¿no? De hecho, en el supermercado todo es aspartano, un refresco, bollería industrial, tienes aspartano por todos lados, porque es muy barato, muy sencillo de mezclar, y es una porquería gigantesca. Nos están vendiendo un veneno, y de hecho hay asociaciones de diabéticos en Estados Unidos que han denunciado casos de muerte de niños con problemas. Está presente también en algunos antibióticos infantiles como edulcorante, en la mayoría de refrescos light y en los caramelos y chicles sin azúcar. Se vende al por mayor para endulzar el café o las infusiones. Para poder comercializarse ha tenido que pasar por las autoridades alimentarias de todo el mundo. En cambio, un edulcorante natural que procede de la stevia, una planta original del Paraguay, y que ya se está haciendo un hueco en las estanterías del súper, al lado del aspartamo, ha estado prohibida hasta hace 2 años. Porque era enemigo de otros edulcorantes artificiales. O sea, la stevia en Estados Unidos representó el enemigo del aspartano. Ten en cuenta que el aspartano tuvieron que sustituir al presidente de la FDA, la reguladora de alimentación americana, para poder legalizarlo. Pero sigamos en el súper y en el mundo de plástico que lo inunda. Varias alertas se han desarrollado en los últimos 3 años en Europa sobre los envases de plástico y los biberones. El 30 de junio del 2011, en un solo día, se retiraron de todas las farmacias de toda Europa los biberones de plástico hechos de policarbonato, para evitar la exposición de los niños a bisfenol A. 15 de diciembre del 2012, Asamblea Nacional Francesa. Si hemos retirado en Europa los biberones de policarbonato porque suponen un riesgo putativo de exposición inadvertida a los niños en su primera infancia, ¿cómo es posible que sigamos permitiendo la exposición de las mujeres que pueden tener niños al bisfenol A sabiendo que se absorbe y que puede pasar al niño? Exigimos de forma tajante la retirada del policarbonato en todas sus aplicaciones de envases alimentarios. Y Europa entera tiembla, porque dice, ¿cómo es posible que un país haga esto de forma unilateral? Y entonces todos corren a ponerse al día, porque si alguien lo está haciendo y han considerado que es suficiente la evidencia como para actuar preventivamente, no sé qué diferencia tienen los niños franceses de los niños españoles. ¿Pero qué es ese bisfenol y qué efectos puede tener en nuestra salud? El bisfenol A es un problema, porque la producción solo en España es de 300 millones de kilos, 300.000 toneladas, en un solo punto en Cartagena. Una fábrica hace bisfenol A. Y las aplicaciones son todo, las gafas, los cristales de tus gafas, los biberones de policarbonato. Las 2 grandes salidas del bisfenol A son el policarbonato, que es un plástico transparente, duro, que admite alta temperatura, y las resinas de epoxi, que son los barnices y los pegamentos. Y esas 2 grandes salidas hacen que ahora mismo sea todo. La carcasa del ordenador, el avión completo en el interior, te montas en el avión de Iberia, pues ese plástico de todos los sillones, eso. Los CDs, el CD es puro policarbonato. Las aplicaciones en cocina son muchas, todo el plástico que se pueda meter en el microondas, todo el plástico que se pueda calentar, todo el plástico que se puede meter en el lavavajillas, pues es policarbonato. En la Universidad de Granada, desde el año 85, se están tomando muestras a 3.500 niños de la capital y otras 5 ciudades españolas. Acumulando sus placentas, que las tenemos guardadas, y 3.500 muestras de orina de niños españoles cada 2 años, le hemos dado los químicos para analizar. La gran sorpresa es, y eso es muy claro, todo lo que estamos hablando, el PET, los eftalatos, el bisfenol A, los polibromados, los filtros ultravioleta, todo está en la orina de todos los niños. Y nos dicen, los niveles son bajos. Y le decimos, ¿bajos para qué? Voy a decir muy claro, ¿hay alguna razón para que todos los niños españoles meen cuando tienen 4 años de edad 3,5 nanogramos mililitros de orina de bisfenol A todos los días? Porque cuando tú autorizaste poner el bisfenol en el mercado, no me habías dicho que eso iba a estar en la orina. Y entonces ya están establecidos los valores, como tú has dicho muy bien, de la normalidad de bisfenol A en orina.
¿Desde cuándo es la normalidad tener el plástico en la orina? Ahora toca demostrar que estas sustancias tienen relación con algunas enfermedades o patologías en nuestra población. Para decirte cuál es el efecto, me tienes que dar tiempo y dinero, porque probablemente el efecto sea discreto, a largo plazo y sutil. Y sobre todo me tienes que dejar que mida este compuesto y los otros 100 que estás orinando de forma diaria. Entonces podré hacer una asociación. Bueno, pero ¿cuáles son las sospechas de efecto? Las sospechas de efecto son el efecto hormonal. ¿Cómo están las enfermedades debidas a los estrógenos, a los andrógenos y al tiroides en Europa? Dicen muy mal, muy mal. La caída de la calidad seminal en 10 años en Almería, Murcia, es del 3,5% en los últimos 10 años. ¿Que esta es la causa? No lo sé. ¿Que es una buena hipótesis de trabajo? Muy buena. Que lo único que puedo hacer es disminuir la exposición. Es decir, calidad seminal, el detrimento de la calidad seminal, la infertilidad, la infecundidad, el aumento del cáncer de testículo, el aumento del cáncer de mama, el aumento del hipotiroidismo, son todas enfermedades que parecería que son enfermedades del desarrollo o de que somos Europa. Otro de los peligros denunciados por las agencias alimentarias y por varios estudios científicos es la presencia de mercurio en algunas especies de pescados. Por su volatilidad y porque tras su uso por la industria este mineral no desaparece nunca, termina en el agua y en la cadena trófica. En concreto en los grandes depredadores, atún, pez espada o bonito, los que comen a otros pescados menores. Una vez más, la tranquilidad de unos y otros se basa en los bajos niveles, que se pueden tolerar según ley. El último estudio realizado en la Universidad de Granada es más tranquilizador en este punto, el legal. El problema es determinar la ingesta mínima. El límite semanal provisional tolerable está en torno a 96 microgramos por semana y nosotros hemos obtenido 63. No habría ningún problema. Cuando analizamos qué ocurre en otras zonas, por ejemplo en Francia da 68. Luego podríamos situarnos perfectamente en el entorno de Francia, de Cataluña, de otras zonas. Es decir, que si estuviéramos en Francia, con su legislación, los niveles de alarma serían mucho mayores que en España. No hay armonización de criterios y por tanto sigue el desconcierto. El atún y el pez espada tuvieron que subir el límite de mercurio permitido para venderlo, porque es que si no, no se podía vender ninguno. Entonces estaba en medio miligramo por kilo y pasó a 1 miligramo por kilo, porque es que si no tenían que tirar toda la pesca de atún y de pez espada. O sea que la Unión Europea es consciente, perfectamente consciente de ese problema. La plataforma Mercurio Cero aglutina a varias instituciones de todo el mundo empeñadas en que desaparezca de nuestro entorno inmediato este tóxico mineral. Nos cuenta Leticia, de Ecologistas en Acción, que están tratando de eliminarlo de los empastes dentales, donde suponen un 50% de la amalgama de los mismos, y alertan del cuidado que hay que tener en caso de que se rompa una bombilla de bajo consumo o un tubo fluorescente, pues contienen polvo de mercurio. Pero hay más, hasta las vacunas contienen mercurio. En las vacunas, porque el mercurio es un conservante. Entonces, por ejemplo, las vacunas que tienen que ir a países donde no es fácil asegurar la cadena del frío, por ejemplo, al África subsahariana, son vacunas que llevan timerosal, o sea, que llevan el conservante de mercurio, porque si no llegarían en mal estado. O sea, ahí hay que hacer también el balance entre qué es peor, si no vacunar a los niños o vacunarlos con un poquito de mercurio, o sea, ahí es muy difícil la decisión. Hemos visto 3 ejemplos de sustancias nocivas: aspartamo, bisfenol y mercurio, y algunos de los peligros asociados. Pero cuando se tira del hilo descubrimos muchos más entornos que no podíamos ni imaginar como peligrosos. El doctor Olea nos ha alertado también de la presencia del teflón en las sartenes, de los parabenes en la cosmética, de la presencia del bisfenol en los recibos de cajeros y supermercados y en sitios tan poco adecuados como los mismos hospitales. Todo el material sanitario de un solo uso, de plástico, está siendo analizado en otro informe. Y las versiones de que todo está bajo control o que no hay ningún control son muy dispares. Toma partido fundamentalmente la Agencia de Evaluación de la Seguridad Alimentaria, ¿no? En concreto, la ESAN, la Agencia Española,
tanto la ESAN como EFSA, que es la europea, pues yo creo que tienen una preocupación importante por valorar el nivel de contaminación en los productos alimentarios. Si lo que quieres es una evidencia de daño, entonces no me sirves, porque si el daño ya ha ocurrido, ya se ha jodido a alguien. Lo que queremos es una evidencia de que las piezas son lo suficientemente importantes para que actúes preventivamente disminuyendo la exposición. ¿Que estamos mejor que en el año 30? Sí, tampoco teníamos televisión en el año 30, pues no había. ¿Que corresponde al futuro? No, me niego a decir que esto corresponde al futuro. No corresponde al futuro, corresponde a un futuro descontrolado, porque nosotros como clínicos vemos las estadísticas de incremento de enfermedades, la continuo mensaje de que todo va bien, ese continuo mensaje de sigue haciendo lo que haces, que voy a buscar una máquina que diagnostica los tumores más chicos y otra máquina que trata los tumores intratables, cuando tú le dices, si yo lo que no quiero es tener cáncer. Legislar sin miramientos en estos ámbitos, con tantos agentes económicos implicados, no es fácil. Pero como nos recuerda Nicolás Olea, el pesticida más presente hoy en las placentas españolas que han estudiado es el DDT, que ya se prohibió en 1986. Pero es que este pesticida permanece en el medio ambiente al menos 50 años. Los daños desde entonces son enormes. Es posible que dentro de 50 años, o aún antes, tengamos que lamentar no haber cortado a tiempo con ciertos aditivos o sustancias que se adivinaban como peligrosas.